En este problema de corriente alterna nos dan este circuito en el que se definen tres fuentes de tensión con los valores complejos que se dan al lado en voltios. Esta fuente tiene 10 voltios y un ángulo de 0 grados. El complejo se da en forma exponencial abreviada. Esta fuente 3 voltios y un ángulo de 45 grados, y esta otra 5 voltios y un ángulo de 30 grados. También se definen varias resistencias, estas dos resistencias puras, y dos impedancias, una de J por 10 ohmios correspondiente a una autoinductancia, y una de menos J por 4 ohmios correspondiente a un condensador. Las resistencias son de 6,6 ohmios y 3 ohmios. Y nos piden calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y D del circuito. Antes de pasar a resolver el problema, vamos a recapitular un poco sobre el significado de estos valores que tenemos aquí. Ya vimos en teoría que la forma de la tensión e intensidad alterna, en este caso tensión alterna, es esta: V de t es igual a V por el coseno de omega t más un ángulo phi. La corriente sería I de t igual a I por el coseno de omega t más otro ángulo que fuere. Omega es un valor constante para todos los valores que intervienen en el circuito, tanto para la corriente como para las tensiones, y nos permite calcular en cada instante la tensión que se produce en los distintos puntos y las corrientes que se dan en las distintas ramas. Aquí hemos indicado, con los valores que tenemos aquí de estas fuentes, los complejos que se definen, que como ya sabemos, su parte real es la que da el valor instantáneo, la parte real del complejo, que se supone que gira con una velocidad angular omega y nos da la forma instantánea de la tensión en este caso. Las tres tensiones son una de 10 voltios, correspondiente a esta primera fuente de tensión, con el complejo que definimos aquí como V sub 1, la fuente de 5 voltios con el complejo V sub 3 con un ángulo de 30 grados, y V sub 2 con un ángulo de 45 grados y un valor de 3 voltios. Las partes reales de estos complejos, cuando giran con la velocidad angular omega, definen, como ya he dicho antes, el valor instantáneo. Los ángulos que damos aquí son los definidos en el problema, que corresponden a este ángulo phi. Si hacemos t igual a 0, la posición de esos tres complejos nos definen la tensión en el instante t0. Si hacemos variar t, pues obtenemos las curvas correspondientes a las tensiones que generan esas fuentes. Las hemos dibujado aquí, más o menos tendrían esta forma, son curvas cosenoidales. En el instante t0, estos serían los valores que corresponden a la parte real de los complejos en esta posición para t0. Bueno, pues en este instante t0 nos dan estos valores y es el instante en el que vamos a obtener la tensión que me están pidiendo entre A y D.
y para ello tenemos que calcular las intensidades que hay en estas dos mallas. Esas intensidades son las que nosotros consideramos que hay también en ese momento en el que calculamos los valores de dichas tensiones para obtener las caídas de tensión luego en los distintos tramos o ramas desde A hasta D. Les damos, como ya dijimos en otros problemas, un sentido a esas intensidades, cualquiera, el que nos parezca, y con ese sentido vamos a ir calculando los valores complejos, porque trabajamos con complejos, en corriente alterna, de esas dos intensidades. Antes de pasar a calcular las intensidades, vamos a ver qué ocurre en la rama BC. Nos preguntamos, ¿circula corriente por la rama BC? ¿Puede circular corriente? No puede circular corriente, aunque aquí hay una fuente de tensión. Pero no puede circular corriente en esta rama porque en esta malla que tenemos aquí en la primera, vamos a hacer el estudio para la malla 1. La corriente que estamos considerando es I1 en toda la malla. Y no puede ser otra porque ¿qué ocurriría si la intensidad I1 al llegar al nudo B cambiara de valor porque en esta rama hay otra intensidad que puede sumarse a I1 o restarse? O sea que puede entrar corriente o salir en el nudo B si hubiera intensidad en esta rama. En cualquier caso, I1 variaría al pasar a la rama BA, de forma que al llegar a la fuente de tensión entraría una intensidad distinta de la que sale. Si sale I1, entraría otra distinta. La fuente de tensión no modifica las cargas siguen siendo las mismas. Si las cambiara, aquí habría acumulación o déficit, o bajaría la carga en la fuente de tensión o en cualquier otro punto de la malla, lo que va en contra del principio de conservación de la carga. Luego, si ese principio se cumple, evidentemente aquí no puede haber más que una intensidad única en toda la malla y por esta rama no puede circular intensidad alguna. Lo mismo ocurre en esta otra malla. Luego está claro que las intensidades I1 y I2 son las dos incógnitas que tenemos que calcular en el circuito. Vamos a la malla 1. En la malla 1 tenemos una fuente de tensión cuyo sentido coincide con el de la intensidad que hemos definido a priori. Luego entonces, esto es un complejo, el 10 0 grados sexagesimales, que entra aquí con un valor positivo, puesto que su sentido, este es el polo mayor y este es el polo menor de tensión, la flecha indica eso. También hemos dado los dos signos, el positivo y el negativo, para aclararlo. Esta cantidad entra en el primer miembro de la ecuación de la malla con un valor positivo, que será igual a la suma de las caídas de tensión en las ramas de esta malla. I1, como es la corriente que circula por esa malla, I1 multiplicado por 6,6 ohmios será la caída de tensión en esta rama, más I1, también
bien será la caída de tensión de BA multiplicada por I sub 1 multiplicada por J por 10. Luego, la ecuación correspondiente a la malla 1 para calcular I sub 1 es esta. Entonces de aquí despejamos I sub 1, que será igual a 10 con el ángulo de 0 grados partido por 6,6 más J por 10 ohmios. El cociente, como ya hemos venido haciendo otras veces, se hace más rápido si pasamos este complejo a la forma exponencial. Si lo pasamos a la forma exponencial, esto es igual a 10 y un ángulo de 0 grados partido por 12 y un ángulo de 56,6 grados. Esto es igual a 0,83 y un ángulo de menos 56,6 grados. Si escribimos I sub 1 en forma binómica, pasamos eso a la forma binómica y es igual a 0,46 menos J por 0,69. Vamos a la segunda malla para calcular I sub 2. La segunda malla nos encontramos con que la fuente de tensión está dirigida en contra del sentido que le hemos dado a la intensidad. Entonces, según lo que dijimos anteriormente, esa tensión entra con signo negativo en la ecuación. Si escribimos eso, directamente hacemos esta ecuación diciendo que este complejo con signo negativo es igual a las caídas de tensión correspondientes a la resistencia de 3 ohmios y a el condensador que tiene impedancia de menos J4, pues será igual a I sub 2 que multiplica a 3 ohmios menos J por 4 ohmios. Aquí hemos escrito el menos y no podemos hacer eso en un complejo. En un complejo, en la forma exponencial, el número que va delante de 2 grados es un módulo, y un módulo no puede ser negativo. Luego, esto no es correcto, tal como lo hemos escrito. Para hacerlo bien, ¿qué habría que hacer? Pues una forma sería multiplicar 5 y el ángulo de 30 grados por el complejo correspondiente a menos 1. ¿Cuál es el complejo correspondiente a menos 1? En forma exponencial. Pues en forma exponencial, el menos 1, esto es un ángulo de 180 grados, es igual a 1 y un ángulo de 180 grados.
Esa sería la forma correcta de escribir esto. Entonces, si hacemos eso, si multiplicamos esto, lo quitamos de aquí y ponemos 1 con un ángulo de 180 grados por 5 y un ángulo de 30 grados, operamos esto y nos queda que esto es igual a 5, producto de módulos, y suma de los ángulos, que es un ángulo de 210 grados. Eso sí es correcto. Luego entonces aquí podemos calcular I sub 2 como el cociente de 5 y un ángulo de 210 grados partido por el complejo 3 menos j por 4. Si pasamos este complejo a la forma exponencial, la forma exponencial de este complejo es 5 y un ángulo de menos 53 grados. Esa es la forma exponencial de este complejo. Y aquí tenemos 5 y un ángulo de 210 grados. Un ángulo de 210 grados, esto serían 30 grados, lo podemos poner negativo y sería 360 menos 210. 360 menos 210 son 150 grados, con signo negativo. Luego entonces, si hacemos el cambio, esto es igual, pues, como estamos viendo, nos queda que I sub 2 es igual a 1 y un ángulo de menos 150 más 53 grados, que pasa con más, está dividiendo, son menos 97 grados. Esa sería I sub 2, que puesto en forma binómica es igual a menos 0,12 menos j por 0,99 amperios, ¿no? Bueno, eso es una manera de resolver el problema, multiplicándolo por menos 1 y operando como hemos visto. Ahora voy a hacer otra forma para que nos demos cuenta de que hay que tener cuidado con los cambios de la forma binómica a la exponencial, porque a veces ese cambio nos hace perder información. Vamos a verlo concretamente. Imaginemos que en vez de hacer este cambio de multiplicar este complejo 5, 30 grados, por el complejo 1, 180 grados, lo que hacemos es multiplicar por menos 1 este complejo, que está en forma binómica, y eso siempre lo podemos hacer. Da lo mismo multiplicar por menos 1 el primer miembro que el segundo. Entonces, como ese es un complejo, si lo multiplicamos por menos 1, un complejo en forma binómica, por el número real menos 1, eso lo podemos hacer. Entonces, ¿qué pasaría? Nos quedaría esta otra forma, y trabajaríamos con 5, 30 grados igual a I sub 2 por menos 3 más j por 4. Estoy multiplicando este complejo por menos 1.
esto también es verdad. Bueno, pues vamos a hacerlo así. Y entonces I sub 2 será igual a 5 y un ángulo de 30 grados partido por menos 3 más J4. Para dividir, supongamos que lo que hago ahora es transformar este complejo a la forma exponencial. Esta es la forma binómica y para dividir lo paso a la forma exponencial. Y entonces aplico lo que hemos estado aplicando hasta ahora. Entonces, menos 3 más J4 en la forma binómica la pasamos a la exponencial. El módulo es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y el ángulo es el arco tangente de 4 partido por menos 3, que es menos 4 tercios. Bueno, ¿y esto a quién es igual? Esto es igual 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 25, raíz de 25 es 5. Y el arco tangente de menos 4 tercios es precisamente menos 53 grados. Si lo hacemos con la calculadora, ¿qué pasa? Pues pasa que no es correcto, porque si ahora dividimos 5,30 grados entre 5 menos 53 grados, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que I sub 2 es igual a 1 y un ángulo de 30 más 53 grados que está dividiendo son 83 grados. Esto es lo que hemos obtenido ahora y lo que obtuvimos antes era esto. Esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque esto no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque aquí hemos perdido información. Cuando yo hago el arco tangente de menos 4 partido por 3, no estoy distinguiendo si es menos 3 en el denominador o es menos 4 en el numerador partido por 3. Me sale lo mismo que obtuve aquí. Menos 53 grados cuando calculo el arco tangente de este cociente, porque este cociente con sino menos no me diferencia este complejo de este otro. Luego, cuando la parte real, que es lo que ocurre en este complejo, la parte real es negativa, hay que tener cuidado. Hay que ver que el complejo, que la parte real es menos 3 y la parte positiva que estamos viendo es 4J, el complejo es este, mientras que cuando la parte real es positiva y la parte negativa es menos 4J, el complejo es el opuesto. Pues entonces lo que hay que hacer es recurrir al esquema gráfico del complejo y ver en realidad este ángulo que yo calculo aquí de menos 53 grados, que es el que calculamos aquí antes, cuál es el que le corresponde al complejo que yo estoy manejando aquí, menos 3 más J4, que es este ángulo
Este ángulo sí es este. O sea que el ángulo que corresponde a menos 3 más 4j es 180 menos 53 grados. Entonces hay que tener cuidado cuando se hace el cambio de forma binómica a exponencial. Sobre todo, ya digo, si la parte real es negativa. Entonces hay que ver qué complejo estoy definiendo y qué ángulo le corresponde realmente. Y no conformarse con calcular el arco tangente del cociente de la parte imaginaria partido por la parte real. Porque ahí ya digo que se pierde información. Ante la duda, lo mejor es trabajar con las formas binómicas, porque ahí no hay problema. Si yo trabajo con las formas binómicas, el complejo 5 30 grados lo paso a la forma binómica. Vamos a hacer eso. El complejo 5 30 grados pasado a forma binómica es igual a 4,33 más j por 2,5. Si utilizamos el complejo en forma binómica, en la ecuación nos quedará 4,33 con menos, puesto que lo vamos a considerar multiplicado por menos 1, en este caso es cambiar el signo de la parte real y la parte imaginaria, menos j por 2,5 es igual a i sub 2 por 3 menos j por 4. Despejamos de aquí i sub 2, nos queda igual a menos 4,33 menos j por 2,5 partido por 3 menos j por 4. Para dividir, cuando las formas son binómicas, hay que multiplicar por el conjugado del denominador, numerador y denominador. Luego, si hacemos eso, nos queda i sub 2 igual a menos 4,33 menos j por 2,5 partido por 3 menos j por 4 y multiplicamos por 3 más j por 4, que es el conjugado del denominador, para convertir en un número real el denominador. Entonces esto da igual a menos 2,99 menos j por 24,82 partido por 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es igual a 25. Y esto es igual a menos 0,12, igual que habíamos obtenido aquí antes, menos j por 0,99 amperios. Bueno, pues ya vemos que operando con las formas binómicas no tenemos ningún problema. Bien, vamos a borrar esto.
Y ahora vamos a calcular ya la diferencia de potencial entre los puntos A y D del circuito, teniendo en cuenta las intensidades que hemos calculado y las impedancias de esos tramos. Y también la fuente de tensión que tenemos aquí en la rama BC. Entonces, V sub A menos V sub D será igual a V sub A menos V sub B más V sub B menos V sub C más V sub C menos V sub D. Si operamos esto nos da esta diferencia. Bueno, pues para calcular estas caídas de tensión lo haremos multiplicando las impedancias por la intensidad correspondiente con el signo que tiene en el gráfico, en el dibujo que tenemos aquí. Aquí la intensidad viene de B a A. Entonces, con esa intensidad, el producto de la intensidad por la impedancia es una caída de B a A, en vez de A a B, que es lo que tenemos que calcular. Luego, entonces, V sub A menos V sub D, V sub A menos V sub B, será igual a la impedancia, que es J por 10 ohmios, por menos I sub 1, porque va en sentido contrario de la caída de tensión de A a B. Por menos I sub 1, más la caída de tensión de B a C. Aquí sí está en el sentido de V sub B menos V sub C, porque la fuente de tensión da mayor tensión en el nudo B y menor en el nudo C. Luego V sub B menos V sub C es positiva. Luego aquí ponemos el valor de la tensión directamente suministrada por la fuente. Más, y ahora I sub 2 está en el sentido de la caída de tensión V sub C menos V sub D. Luego entrará con un signo más. Luego, lo que tiene signo menos es la impedancia que tenemos aquí delante, que es menos J por 4, que es la impedancia correspondiente al condensador, por I sub 2. La caída de tensión correspondiente a la fuente, que está en forma exponencial, tenemos que pasarla a la forma binómica para sumar. Pues la vamos a pasar a la forma binómica, es bastante sencillo, y multiplicaremos J10 por menos I sub 1. I sub 1 hemos dicho que es 0,46 menos J por 0,69. Como lo tenemos que cambiar de signo, las formas binómicas se puede cambiar de signo la parte real y la parte imaginaria sin problema. Luego entonces J10 por menos 0,46 más J por 0,69, que es menos I sub 1. J10 por menos 0,46 más J por 0,69, más esta caída de tensión en forma binómica es 2,12 más J por 2,12. 2,12 más J, lo tengo por aquí, por 2,12.
esta es la parte correspondiente a la fuente central de tensión. Y ahora menos J por 4 por I sub 2, que vale menos 0,12 menos J por 0,99. Bueno, pues si operamos esto y lo sumamos, obtenemos finalmente menos 8,74 menos J por 2. Estos son en voltios. Si este complejo lo queremos pasar a la forma exponencial, pues entonces hay que tener cuidado, porque aquí la parte real es negativa y puede haber problemas. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí la parte real es menos 8,74 y la parte imaginaria menos 2, J, ese complejo está situado así, tiene esta posición. Si calculamos el arco tangente de menos 2 partido por menos 8,74, ¿qué ocurre? Pues que esto es un cociente positivo y vamos a calcular un ángulo que es este, el opuesto a este justamente. Entonces aquí, si únicamente hacemos esta operación, resulta que el ángulo que vamos a calcular para este complejo es este. Eso es erróneo. Luego hay que tener cuidado, hay que ver en efecto qué complejo, qué posición ocupa, para ver el ángulo que tenemos que colocarle a la forma exponencial. La parte del módulo se calcula, como ya sabemos, es 8,74 al cuadrado más 2 al cuadrado, la raíz cuadrada, que vale 8,96. Y el ángulo, este arco tangente, al dividir menos 2 entre menos 8,74, es como si dividiéramos los dos positivos. Pues nos va a aparecer un ángulo alfa que va a valer 12,88 grados. Vamos a poner 12,9 grados sexagesimales, que es este ángulo. Pero en realidad el ángulo que tenemos que darle a este complejo es este, que es 180 más 12,9 grados. Luego, entonces, podemos definir ya la forma exponencial de v sub a menos v sub d como igual a 8,96 y el ángulo de 180 más 12,9, o este otro ángulo con valor negativo, como queramos. Si lo hacemos con el valor negativo, será menos 180 más 12,9 grados, y eso vale menos 167,1 grado. El ángulo que estamos indicando aquí es este. Este es el complejo. Luego ya vemos que cuando la parte real es negativa,
hay que tener cuidado y hay que irse a la representación geométrica para ver dónde está realmente el complejo, ¿eh? En este caso, si lo dibujamos aquí, el complejo estaría pues por aquí. Este sería el complejo correspondiente, que es 8,96 voltios y un ángulo de menos 167,1 grados. Ese sería V sub A menos V sub D en una forma compleja.